Buen día, tengan todos y todas bienvenidos sean al tercer módulo llamado Desafíos y perspectivas de la región ante problemáticas estructurales. Probablemente este sea el módulo que nos va a enseñar, digamos, de manera más cercana, cuáles son todos esos desafíos, esos problemas que enfrentan los países miembros del SICA frente a su regionalidad y frente al mundo. Hablemos un poco entonces de estas perspectivas. Uno de los conceptos más claves, o sea, más importantes, los que tienen los países miembros del SICA que aprovechar es el bono demográfico, esa transición demográfica, ¿ya? De gente joven, ya de gente joven que poco a poco va a ir como sociedad, ¿no? De manera agregada a la transición a la fase, digamos, de población más longeva. Un desafío clave que tiene la región es saber aprovechar esa transición. Ya, y expertos dicen que ya nos encontramos en la etapa, ya algunos países más que otros, final de este proceso transformativo. Muchos dicen que el bono demográfico terminaría más allá del 2040, 2020, 2040. Lo que quiere decir es que la región está en su oportunidad histórica de acompañar ya a ese sector poblacional, ya a esa transición, ya a esa etapa más productiva, ya en donde las inversiones ya en salud, en desarrollo, en asistencia técnica, de desarrollo tecnológico, todas esas fases ya de transición que requieren la economía del siglo XXI, va a ser clave para el desarrollo económico centroamericano en largo plazo. Dadas estas características también estructurales, ya de cómo la población se ve reflejada, digamos, en las fases de la transición demográfica o de su economía. Otro punto clave es los aspectos o las dinámicas de la movilidad humana ya en las agendas regionales. Movilidad humana, entiéndase pues estos fenómenos migratorios. Clave a dos niveles. Ya lo extrarregional, que las tendencias ya de movilidad a la región históricamente ha sido hacia el norte, a Estados Unidos, o intrarregionales, cómo se comporta la movilidad humana dentro de los países miembros del SICA, en cuyo caso Costa Rica, si vemos los números, Costa Rica ha sido el mayor receptor ya de migrantes de la región y Estados Unidos ha sido el mayor receptor de migrantes fuera de la región. Entonces, entender bien ya estos procesos va a ser clave para el futuro, digamos, o el desarrollo sostenible de la región. ¿Cómo son esos procesos migratorios? ¿A qué se deben? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta la región al respecto? Si uno analiza ya diversos estudios, se van a dar cuenta que en todos o en casi todas las causas son las mismas. Los altos niveles de violencia que sufre la región, inseguridad, pobreza y reunificación familiar. Esto es una cosa interesante, ya, porque estos procesos migratorios parece que, si bien es cierto, hay una tendencia anual, pero hay unos picos que, si no ven toda la gráfica en los últimos 100 años o 60 años, que se repiten cada 15 o 20 años. Por ejemplo, un pico importante fue en los 80, cuando la región se encontraba en conflictos armados, ¿no? Mucho de la migración que fue hacia el norte de Estados Unidos. Hay otra migración interesante a propósito de las caravanas de los migrantes, ¿no? Que este es un fenómeno reciente, muy curioso también. O sea, el proceso a través del cual, ¿no?, la migración se está desarrollando. Otro pico interesante. Y esta vez cumple ese doble propósito, pues, es decir, que las personas salen de la región por estas causas y también para ese proceso de reunificación familiar
de generaciones migrantes ya de años pasados. Ya, entonces hay una especie de supraposición, como dicen los norteamericanos, de overlap, ¿no? De las causas de la migración. La migración en Centroamérica es un fenómeno bastante complejo, ya ha aumentado su complejidad, lo decíamos hace poco, por esta especie de caravana de migrantes, ¿no? Que ofrece de alguna manera perspectivas interesantes desde el punto de vista de los migrantes y retos importantes desde el punto de vista de los países miembros del SICA. Y le agregamos a esta combinación la pandemia. La pandemia tuvo, si uno analiza los modelos migratorios y le metemos la variable pandemia, nos vamos a dar cuenta que la pandemia detuvo temporalmente las migraciones, obviamente, pues restricciones en la movilidad humana, pero la tendencia se recupera ya a partir del segundo semestre de 2020 y ha ido aumentando ya a lo largo del 2021. Ya, y esto tiene efectos importantes también en muchas cosas, pues en la economía de los países, todos esos efectos secundarios o nocivos, ¿no? Que a Centroamérica, los países miembros del SICA deben de tener siempre en cuenta cuando hablamos de movilidad humana, de migración, como un problema estructural. Estructural. Las remesas, por ejemplo. Las remesas como producto, el byproduct, ¿no? Como producto de las migraciones es un factor clave. Han representado en promedio alrededor del 9-10% del PIB regional. Más representan en remesas. La región, los países miembros del SICA reciben en remesas más de 30.000 millones de dólares. O sea, muchas de las economías de la región dependen de eso. Y los mayores receptores son Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana. Y en menor medida, Costa Rica, Panamá. Es decir, de estos países, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala incluso lo incluiría, reciben el 96% de todas las remesas que entran a la región. O sea, de todas las remesas, esos cuatro, el Triángulo Norte, Nicaragua y República Dominicana las que reciben el mayor porcentaje. Y en menor medida, en los países que muestran mayores grados de desarrollo, pues Panamá y Costa Rica. Entonces, esta es una cosa que no se debería de obviar, obviamente. Y desde el punto de vista de política pública, es importante que los países miembros del SICA tengan claro, pues, no solo pues, los efectos que estos puedan tener en sus economías, sino también las consecuencias que estos puedan tener de sus economías. Pues el talento humano, ¿ya? Y lo habíamos dicho anteriormente, para que se fijen cómo estos fenómenos están conectados, ¿no? Del bono demográfico y la transición. Esas personas que están ya en capacidad de trabajar y que son altamente productivas, la pregunta es, ¿están trabajando en Centroamérica, para Centroamérica, o es fuerza de trabajo que está siendo absorbida por otros países, que tal vez tienen esa necesidad demográfica de recibir a esas personas, a esos migrantes? Hablábamos un poco de que muchas de las causas ya de la migración, obviamente, es que los países miembros del SICA o la región misma, no digo región Latinoamérica, más global, probablemente no le ofrecen ya las economías, el tejido social, político, institucional, a las personas esa capacidad o esa posibilidad de permanecer en la región. Y tenemos que ver esto entonces un poco, si el problema estructural de Centroamérica responde un poco precisamente al desarrollo humano que tienen los países y esa brecha ya de desigualdad social. Muchos estudios lo dicen, pues que Latinoamérica, por ejemplo, es la región más desigual del mundo, y eso tiene efectos nocivos importantes en sus países. Aquí lo que el PNUD dice en el 2020, pues rescatando un poco, analizando los datos,
es ver los índices de desarrollo humano. Es un índice que se utiliza de 0 a 1 y mete bastantes cosas, pues como que el PIB per cápita, acceso a educación, acceso a salud, servicios básicos, etc. 1 son los países altamente desarrollados y mientras más se acerca a 0, los países en vías de desarrollo que requieren ya más atención, o sea, que estos temas sean parte de las agendas nacionales ya en sus países. Y vemos Panamá y Costa Rica, ya de los países dentro de Centroamérica con los índices más altos, y en los más bajos tenemos Nicaragua y Honduras. Cuando se ajusta por desigualdad, ahí se ve interesante, pues porque los valores para toda la región bajan. Ya en el sentido de que Panamá y Costa Rica, aunque son países comparados con la región, pues con más desarrollo, también son países altamente desiguales. Esta es una cosa que los países miembros del SICA también tienen que considerar, ¿no? Y para el resto de países igual cuando se ajusta por desigualdad, también hay un retroceso sensitivo, o sea, sensible. Lo que quiere decir es que no solo la pobreza es un problema, sino la desigualdad también. Y estos son dos conceptos que deberían de tratarse por separado, porque no es lo mismo. Mucha literatura, mucha literatura toma estos dos conceptos de manera intercambiable, como que son sinónimos. Pero no es lo mismo tener una sociedad ya que pueda ser altamente desigual, pero que no haya pobreza. Si toda la población está por encima de la línea de pobreza, lo que quiere decir que tienen de alguna manera acceso a sus servicios básicos, etc., la desigualdad puede ser un problema secundario. ¿Hay desigualdad? Sí, la puede haber, pero no tengo personas pobres. Centroamérica, o los países miembros del SICA, mejor dicho, tienen ambos problemas. Ya no solo hay una gran desigualdad entre ricos y pobres, sino que hay bastantes personas pobres también. Y entonces esto tiene siempre que analizarse con los coeficientes de Gini. Los economistas les gusta utilizar este indicador para ver cómo están sus ajustes en la desigualdad. Ya en Costa Rica, Panamá son los países que muestran pues el coeficiente de Gini cerca de 0.5. Ya, y tenemos pues países con alta desigualdad. Honduras 52, mientras más se acerca a 1, son países muy desiguales. Y es un poco la radiografía, ¿no?, que Centroamérica debe tener en cuenta al momento de analizar estructuralmente estos problemas, ¿no?, de desarrollo humano, es decir, la capacidad que tienen los países miembros del SICA de dotar a su tejido social de educación de calidad, de salud, de infraestructura, ya que tengan acceso a servicios básicos, que tengan la economía que sea capaz de absorber una fuerza laboral, ya que exista movilidad social, etcétera, pues que de las personas que son extremadamente pobres pasen a ser pobres y después pasen a ser no pobres. Y la clave es desarrollar esas políticas que no permitan el retroceso ya de esas personas que están en esos niveles vulnerables, ¿no?, de regresar a la pobreza, etcétera, junto con los coeficientes de desigualdad, que es medido por Gini. Esta gráfica nos muestra entonces la tasa de participación por fuerza laboral ya desagregado entre hombres y mujeres, ¿no? Una de las cosas que el estudio revela cuando hablamos de problemas estructurales es esta disparidad que tiene la región y que fue acentuada, lo decíamos al principio, en tiempos de pandemia. Por ejemplo, aquí se ve la tasa de participación en el mercado de trabajo de los hombres en todos los países mayor del 70%, y en salvo algunos, ya que muestran los puntajes más altos, Panamá, República Dominicana, por encima del 50%, ya se ve de primera entrada el gran problema. Y si lo queremos hablar de lenguaje, el gran desafío, no más propositivo, el gran desafío que deben atender los países miembros del SICA. Algunos países han tomado políticas
muy interesantes para esta diferencia, tratar de resolverla de la mejor manera posible. Por ejemplo, la participación de mujeres en los gabinetes ministeriales, cuando se toma, por ejemplo, la participación de las mujeres en política, en el poder ejecutivo, Costa Rica y Nicaragua son los que presentan el benchmark, por así decirlo. A tal punto que Costa Rica y Nicaragua aparecen en todos los listados internacionales, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, Banco Mundial, ONU, ya en el top 5 o top 10 de inclusión de mujeres en puestos de toma de decisión, pues en gabinetes ministeriales, a nivel de ministerios, etcétera. Costa Rica con el 55, pues tuvimos esa paridad ya entre hombres y mujeres, la mitad hombres, incluso en Nicaragua un poquito más, ya de los puestos claves de gabinetes ministeriales ya hay participación de las mujeres. Lo que quiere decir que, en efecto, ya ha sido una buena práctica que debería seguir promoviéndose para el resto de los países miembros del SICA. Pues no dejar de un lado el rol de la mujer ya en la economía, en la sociedad, desde el punto de vista cultural, etc. Ya, si estamos hablando de Latinoamérica como la región más desigual del mundo, ya, y en donde en Centroamérica los países miembros del SICA se encuentran ya los países con pobreza extrema más alta de Latinoamérica, ya con muchísima más razón, ya las mujeres no tienen por qué ser olvidadas y tienen que ser consideradas, ¿no?, como motor fundamental del desarrollo económico y sostenible de la región. Otro tema crucial, y siempre con el tema de la inclusión femenina, son los femicidios. Ya en números absolutos, por ejemplo, pues Honduras ha sido el país que más ha reportado, y estos son datos oficiales, pues obviamente debe haber una cifra negra, ¿no?, como se dice, oscura, que no son reportados. Ya seguido por Guatemala, República Dominicana, El Salvador son los que reportan más de 100 casos por cada 100.000 habitantes y Costa Rica, Nicaragua, Panamá un poco menos. Pero de cualquier manera, igual, si se trata de manera agregada, esto es un problema también y un desafío que los países miembros del SICA deben de considerar. Deben de considerar pues en sus políticas de desarrollo, siempre la inclusión de la mujer, y estos temas de la violencia hacia la mujer debe de permanecer siempre en la agenda regional. Eso es una de las características estructurales de la región. Ya tanto la movilidad humana, la migración, lo que se representa en las remesas, ya lo que eso representa en la pobreza y en la desigualdad y el rol de las mujeres ante estos problemas. Eso de alguna manera sería entonces los temas más importantes del tercer módulo. Les agradezco siempre su atención y procederíamos entonces con la explicación del cuarto módulo llamado Desafíos del proceso de integración centroamericano respecto a las dinámicas de la geopolítica y la gobernanza global. Muchísimas gracias por su atención.